vamos a ver esto. Spider-Man salvó a Marvel otra vez. Vi que, no sé, en 13 días como que ya superó a Endgame en ser la película más taquillera, ¿no? Es de su estreno, ¿no? Es que debe ser de los héroes más queribles, con más ganas de que la gente quiera ver. Puede ser. ¿Alguien me explica por qué Spider-Man siempre tiene que sufrir, tanto dentro como fuera de Bueno, tiene que sufrir porque es Spider-Man, loco. la pantalla? Escuchen esto. Spider-Man conquistó generaciones, rompió récords y cambió para siempre el cine de superhéroes. Había que analizar, ¿no? Desde el comienzo. Bueno, obviamente marcaron varias generaciones. Como a mí, por ejemplo, me marcó la primera, la del comienzo, la que inició todo, la que hace Tobey Maguire, ¿no? Para mí es la mejor de todas. Desde mi punto de vista, no sé si me juega mucho el tema de que fue la primera que yo vi. Puede ser, pero igual a pesar de todo eso, como que me da que es un toque mejor. Salvo las dos últimas películas de Tom Holland, esas creo que sí son muy buenas. Después la de Andrew Garfield puede ser buena, pero queda ahí nomás. Como que falta algo, para que sea... para que esté ahí entre los tops de películas de Spider-Man. De hecho, es mi superhéroe favorito, pero hay un detalle que casi nadie menciona. ¿Sí? Ninguna de sus sagas terminó como estaba prevista. Todas ¿Cómo? ¿Por qué? fueron interrumpidas, reiniciadas o alteradas. Sam Raimi, por ejemplo, quiso hacer una cuarta entrega en los 2000 que quedó encajonada para siempre. Andrew Garfield Madre, me hubiese gustado ver esa película, ¿no? se tuvo que aguantar el enojo de no poder reinterpretar al arácnido cuando cancelaron su trilogía. Y ni hablemos de También cancelaron, eso no las había escuchado. todo el drama que hubo entre Sony y Marvel con los derechos del personaje. Pero, Claro. ¿qué es lo que siempre ¿Por qué vendieron? No, ¿por qué vendieron? Al igual que pasó con los X-Men, que también vendieron a Fox. Bueno, y al final ahora Disney compró Marvel y compró Fox y bueno, vuelve de vuelta todo a casa. falla? Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿podrá esta nueva película torcer el destino de nuestro héroe? Para entender la importancia de Yo creo que sí. Que bueno, ya dependerá de los directores y todo eso, ¿no? esta nueva secuela, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y repasar todas las versiones previas, algunas que quizás ni los más fanáticos recuerdan. Y es que detrás del arácnido hay una lista repleta de proyectos frustrados. Recién me salen, o sea, ahora que estoy viendo muchos videos de Spider-Man y todo eso, salen muchos clips del animado. Eso era de antes, yo eso no lo vi. O sea, animado de Spider-Man nunca vi, los viejos, ¿no? Obviamente. Bueno, la nueva tampoco, la de Miles Morales, que me gustaría ver. Pero que viendo los clips y todo eso, como que me dan ganas de ver. Porque como tiene referencias tanto a villanos, como por ejemplo, salió en un clip que estaba Spider-Man con Doctor Doom y otros villanos como con los X-Men y todo eso. Luchas de poder y decisiones que perjudicaron al superhéroe más que cualquiera de sus villanos. Mucho antes de convertirse en una de las franquicias más exitosas de Hollywood, Spider-Man era un personaje imposible de adaptar. El primer salto fuera de los cómics de Stan Lee y Steve Ditko fue en la serie animada Spider-Man de 1967. Esto lo vi por los memes más que nada también. 5 años después de la creación del joven Peter Parker. El gran público amó al personaje, sus aventuras y la canción de los créditos iniciales, pero el éxito no alcanzó para salvar la producción. En 1970 fue cancelada por falta de presupuesto. Pese a todo, demostró que el trepamuros podía expandirse a otros formatos. El primer Spider-Man live action no vino del cine, sino de la televisión. En 1977, la cadena ¿Hicieron una serie? Bueno, cuando eso no había serie, creo. CBS emitió la serie The Amazing Spider-Man, protagonizada por Nicholas Hammond. Pese a tomarse muchas libertades con respecto al cómic, tuvo buena recepción. Duró apenas una temporada. Los costos de producción eran elevadísimos y CBS no quería quedar asociada a solo programas con superhéroes. En esa época también emitían Wonder Woman y El Increíble Hulk. Aún así, varios Este es el Increíble Hulk de... Este creo que me acuerdo que lo había visto, pero hace... de chico en la tele. episodios se compilaron en 3 largometrajes distribuidos en cines internacionales. Estos primeros pasos de Spider-Man marcaron una constante que siempre acompañaría al personaje. Funcionaba frente al público, pero terminaba siendo víctima de factores externos. Gracias al suceso de Superman The Movie en 1978, Hollywood comenzó a buscar nuevos héroes para la pantalla grande. Spider-Man parecía el candidato ideal, pero quedó atrapado en el denominado Development Hell, o el Infierno de desarrollo.
infierno de desarrollo. Son esas películas que se desarrollan pero nunca llegan a producirse. A comienzos de los años 80, Marvel atravesaba una situación financiera complicada y vendió los derechos cinematográficos a The Cannon Group. Esta compañía independiente era dirigida por Menahem Golan y Yoram Globus, dos primos israelíes con olfato para los negocios, pero nulo conocimiento de cómics. Pensaban que Spider-Man era un monstruo. Su primera idea fue convertirlo en una película de terror, donde Peter se transforma en una criatura de 8 patas. Ojo, creo que ahí igual, por lo que vi algunos reels, en los cómics también hay como una variante. Incluso contrataron al director Toby Hooper, responsable de la masacre Como más bicho de Spider-Man de Texas, y para el papel principal consideraron a un joven Tom Cruise, pero aquel enfoque horrorizó a Marvel, que detuvo el proyecto de inmediato. Aún así, Cannon no se rindió. Encargó otro guión más fiel al cómic, donde Spider-Man se enfrenta a un villano clásico, el Dr. Octopus. Se contrató a Joseph Zito, un director que ya trabajaba en la empresa, y el rol de Spider-Man quedó en manos de Scott Liva, que hasta posó oficialmente con el traje. Todo quedó en la nada. El presupuesto estimado era de $20 millones, una cifra nada para esta época, ¿no? imposible para la compañía. Bueno, Golan y esta época debe ser bastante, ¿no? Globus lo intentaron de nuevo con el director Albert Pyun, que propuso rodarla por solo $4 millones y filmarla al mismo tiempo que la secuela de Masters of the Universe, una película de 1987. Al final, no pudo rodar ni una ni la otra. La compañía le debía mucho dinero a Marvel y al poco tiempo quebró. Además, el interés por los superhéroes parecía haber decaído. El panorama cambió en 1989, cuando el Batman de Tim Burton fue un gran éxito y Hollywood recuperó la fe en los superhéroes. Golan había conservado los derechos de Spider-Man, así que fundó la productora 21st Century y anunció como director a Stephen Herek. La idea era hacer una aventura juvenil cercana a los cómics, pero una vez más, el proyecto fue cancelado por tanto problema para sacar. Problemas financieros. Parecía que Spider-Man jamás tendría su película oficial, hasta que Carolco Pictures adquirió los derechos y contrató a James Cameron. Como fan del personaje, escribió un tratamiento de James Cameron, qué gran director, 7 páginas que añadió la idea de que las telarañas de Peter son orgánicas. Cameron quería darle el papel principal al entonces ascendente Leonardo DiCaprio, y se rumoreaba que Arnold Schwarzenegger interpretaría al Dr. Octopus. Qué elenco, ¿no? Había una visión, un presupuesto alto y mucho entusiasmo, hasta que Carolco quebró y comenzó una larga batalla legal por los derechos, y de esa forma el proyecto desapareció. Y como ya sabemos, Cameron y DiCaprio se embarcaron en otra película. Después de años de intentos fallidos, Spider-Man ya parecía que hubiese sido DiCaprio interpretando a Spider-Man, ¿no? Una producción maldita, hasta que a fines de los 90, Sony Pictures compró los derechos y prometió hacer realidad la película que soñaban Hollywood y los fans. Durante algunos años, gracias a Sony, ¿no? Parecía que Sony había encontrado la fórmula perfecta, pero el mayor éxito también terminó convirtiéndose en el comienzo de un nuevo conflicto. El proyecto quedó en manos de dos figuras que serían claves en el rumbo cinematográfico del superhéroe: Amy Pascal, que por entonces era presidente de Columbia Pictures, y el productor Avi Arad. Sin embargo, la verdadera pieza clave fue la incorporación de Sam Raimi. Venía de revolucionar el terror con la saga de Evil Dead y en Darkman demostró que podía hacer un film ¿hizo Evil Dead? Debe ser de las primeras, ¿no? Con superhéroes, y sobre todo, era fanático de Spider-Man. Su visión era muy clara. Más que una película de acción, quería contar la historia de un joven que descubre el peso de la responsabilidad mientras intenta conquistar a la chica que ama. Así, creó una historia donde Peter adquiere sus poderes y se enfrenta al Duende Verde, mientras conecta con su vecina Mary Jane Watson. La contratación de Raimi fue celebrada por los devotos, aunque todos se preguntaban quién sería Spider-Man. Sony buscaba una figura más popular, pero el director se inclinó por el entonces poco conocido Tobey Maguire. Defendió su elección porque pensaba que transmitía la humanidad del personaje. Lo acompañaron Kirsten Dunst como Mary Jane y Willem Dafoe haciendo del Duende Verde. La apuesta fue un éxito absoluto. Estrenada en 2002, fascinó por su mezcla de espectacularidad, humor y drama. Costó $140 millones y recaudó más de 800 millones. O sea, la ganancia que hizo, enamorando a los fans de siempre y conquistando a un público nuevo. Y sobre todo, impulsó la nueva era del cine de superhéroes. Nadie se sorprendió con el anuncio de Spider-Man 2, aunque aquí comenzaron los problemas. Maguire estuvo a punto de renunciar, se había lesionado la espalda filmando Seabiscuit y mantuvo una disputa salarial con Sony.
Cuando la tensión fue en aumento, Dunst propuso que el actor fuera interpretado por su pareja de entonces, Jake Gyllenhaal. Finalmente, Maguire se recuperó y Pascal acordó aumentarle el sueldo a $17 millones. Por cierto, la ejecutiva había ascendido a copresidenta de Sony. A su vez, Raimi pudo concentrarse en la película que realmente quería hacer, una historia sobre el conflicto entre la vida personal de Peter y las responsabilidades de Spider-Man, que ahora se enfrenta al Dr. Octopus. Luego de la turbulencia, Spider-Man 2 fue un suceso comercial y artístico aún mayor que la primera. Hoy es considerada la mejor película del personaje y una de las obras cumbres. A ver, la primera es como muy especial porque es donde sale por primera vez el superhéroe. Pero sí, sin duda algunas creo que Spider-Man 2 es de las mejores. Del cine de superhéroes. Pero mientras el público celebraba, dentro del estudio surgieron diferencias cada vez más profundas. Para Spider-Man 3, Raimi quería contar una historia de perdón y redención, enfocándose en Peter y Sandman, el villano de turno. Pero Arad tenía otros planes. Le impuso al director que incluyera a Venom, porque era el villano preferido de los fans. Más tarde, el director reconocería que su versión de Venom falló porque nunca lo entendió ni lo quería en la película. Pero eso no fue todo. Pascal se puso del lado del productor y exigió añadir también al personaje de Gwen Stacy para generar un triángulo amoroso con Mary Jane. Más adelante, en este video, hablaremos sobre las diferencias entre los amores de Peter en los cómics originales y las interpretaciones de Hollywood. Pero de momento, solo digamos que el director aceptó a regañadientes estas condiciones. Al final, Spider-Man 3 fue otro éxito taquillero. Al final lo hicieron porque había que hacerse, ¿no? Pero no convenció ni a los fans ni a la crítica. Todos cuestionaron la sobrecarga de personajes y subtramas. Y un poco, ¿no? Aún así, Sony anunció Spider-Man 4, que nunca sucedió. Al principio, Raimi quiso recuperar el control creativo. En esta oportunidad, el Hombre Araña se enfrentaría a Vulture, que iba a ser interpretado por John Malkovich. El director también incluyó a Black Cat, un rol pensado para Anne Hathaway. Pero otra vez hubo intromisiones de Sony y Arad. Para empezar, ambos presionaron para incluir cameos de más enemigos clásicos. Como resultado, el guión fue reescrito muchas veces por varios guionistas, y ningún borrador convencía a Raimi. Para peor, había una fecha de estreno inamovible para mayo de 2011. Y no solo eso, crecían los rumores de que Sony planeaba reiniciar el personaje. Harto de la situación, Raimi llamó a Pascal y le dijo: no quiero hacer una película que sea menos que genial. Sigan adelante con el reboot que seguro ya lo tenían planeado de todas formas. Así, terminó abruptamente la primera saga de Spider-Man. Creyendo que el problema era Raimi, Sony decidió empezar de nuevo. Pero también aparecieron nuevos problemas. Tras la salida de Raimi, Sony no solo quería reiniciar la saga del Arácnido, debía poner una película en producción inmediatamente o los derechos volverían a Marvel. Pronto contrató como director a Mark Webb, que venía de sorprender con su ópera prima 500 días con ella, y al poco tiempo se anunció al nuevo Peter Parker, Andrew Garfield, que se había convertido en una promesa gracias a Social Network. Luego conocimos el título del reboot, The Amazing Spider-Man, y el nuevo interés de Peter, Gwen Stacy. Aquí vale la pena detenernos en ciertos detalles para los que solo son fans de las películas y no están tan interiorizados en los cómics del héroe. Aunque el público de la trilogía de Raimi se había acostumbrado a la Mary Jane de Dunst, en realidad Gwen Stacy fue el primer gran amor de Peter. Creada en 1965, Stan Lee y Steve Ditko la incluyeron en la historia original del Arácnido para representar la estabilidad que el héroe tanto anhelaba. Sin embargo, los guionistas sabían que una vida perfecta estancaría al personaje, lo que derivó en su trágica muerte en 1973, convirtiéndola en un símbolo eterno de idealización. En contraste, Mary Jane Watson apareció en 1966 como un polo totalmente opuesto, una chica extrovertida, fiestera y vivaz que maduró junto a Peter y pasó de ser un interés secundario a convertirse en su pilar emocional más fuerte y realista, llegando a ser su esposa. En definitiva, ambos personajes fueron diseñados para moldear la madurez de Peter. Aunque hoy vemos infinitas variantes en el multiverso, el propósito original de ambas sigue siendo el mismo: obligar al héroe a encontrar el equilibrio entre sus deseos personales y su destino. Muy buena historia del cómic. Como Spider-Man. Con este trasfondo en mente, Webb buscó diferenciarse de la saga anterior con un enfoque más fiel y realista, inspirado en la línea Ultimate. Se nota igual la diferencia, ¿no? Aparte, si lo tenía que reiniciar, bueno, no tendría que hacer de otra forma igual. Cómics y en la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Recuperó los lanzatelarañas mecánicos, presentó a Lizard como villano y puso el foco en la relación entre Peter y Gwen, interpretada en este caso por Emma Stone. También incorporó el misterio de la desaparición de los padres del protagonista. Cada idea fue aprobada por
Arad y Pascal, que por su lado ya estaban planificando cómo expandir ese nuevo universo. El estreno en 2012 de The Amazing Spider-Man generó cierta resistencia. Apenas o sea, en un año ya habían estrenado la nueva versión, digamos, de Spider-Man. Ya que la cuarta versión del antiguo Spider-Man, o del primer Spider-Man, se iba a estrenar en 2011. habían pasado 10 años desde la primera película de Raimi y el público debía volver a presenciar el origen del personaje. Aún así, la película fue un éxito comercial y recibió críticas positivas, especialmente por el lado de Webb, Garfield y Stone. Sony tenía motivos para confiar en que había construido una nueva saga, y pronto se anunció The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro, donde todo se complicó. Webb, Garfield y Stone querían seguir explorando la relación entre Peter y Gwen, pero los productores tenían otros planes. Esta vez, Spider-Man se enfrentaría a 3 villanos. Electro, encarnado por Jamie Foxx, con apariciones del Duende Verde de Harry Osborn y Rhino. Una vez más, la saga volvía a superpoblarse de villanos y no serían los únicos. Arad y Pascal miraban con atención el éxito del universo cinematográfico de Marvel, así que quisieron construir su propio universo compartido alrededor de Spider-Man. Esta decisión cambió por completo el proyecto. A partir de ese momento, Webb debió añadir más misterios sobre los padres desaparecidos de Peter y sembrar las bases de los 6 Siniestros, un grupo conformado por villanos emblemáticos de Spidey. Tanto confiaban Pascal y Arad en su idea que anunciaron The Amazing Spider-Man 3 para junio de 2016. The Amazing Spider-Man 4 para 2018 y 2 spin-offs, uno centrado en los 6 Siniestros y otro acerca de Venom. Pero los planes empezaron a derrumbarse en mayo de... Ya había proyectos, ¿no? Porque al final, por problemas que bueno, puede pasar, ¿no? No salieron. 2014, cuando The Amazing Spider-Man 2 no cumplió con las expectativas. Costó $240 millones más gastos en publicidad y recaudó 712 millones. Una cifra espectacular, pero más baja que la primera película y que cualquier película del superhéroe de la época. Al igual que con Spider-Man 3, el público y la prensa criticaron el rejunte de subtramas y de villanos. El amargo desempeño de Spider-Man 2 complicó los planes de Sony, que terminaron de caer por algo todavía peor. En noviembre de 2014, el estudio sufrió uno de los hackeos informáticos más importantes de la historia de Hollywood, un caso que detallamos más en otro video. Miles de correos electrónicos y documentos internos salieron a la luz, incluyendo conversaciones privadas sobre Spider-Man. Sobre todo, se filtró la información más delicada de todas. Sony estaba negociando en secreto con Marvel Studios, que pretendía incorporar al Trepamuros a su universo cinematográfico. Debido a esa crisis corporativa, el universo compartido que ambicionaban Arad y Pascal fue cancelado. Ella dejó la presidencia de Sony, aunque permaneció dentro de la empresa y continuó vinculada a Spider-Man como productora. Menos suerte tuvo el equipo creativo. Webb, Garfield, Stone y todos los involucrados fueron despedidos de manera discreta. Al poco tiempo, el director protestó por las imposiciones que había tenido que soportar por parte del estudio. El actor también señaló que el guión original tenía corazón, pero lo despedazaron por intereses comerciales. De esta manera... Debe ser lo más difícil, ¿no? Que bueno, todo depende igual de resultados y de cómo genera y cómo sale la película, ¿no? De cuánto vende, ¿no? Al final, si no da los resultados que uno espera, que uno proyecta, al final termina desvaneciéndose el proyecto. La segunda saga de Spider-Man también concluyó de golpe. Sony había cambiado de director, de actor y de tono, pero los problemas seguían siendo los mismos. Entonces ocurrió lo que el hackeo había revelado. O sea, ¿quién era el problema en realidad? ¿Sony? ¿Los productores? Después de años de competir, Sony y Marvel unieron fuerzas en favor del superhéroe. Parecía la solución definitiva, pero apenas era el comienzo de un nuevo y complicado capítulo. Luego de proyectos jamás realizados y 2 sagas inconclusas, parecía que Spider-Man por fin había encontrado un hogar. Marvel Studios y Sony llegaron a un acuerdo histórico. Spider-Man se uniría al universo cinematográfico de Marvel bajo la supervisión creativa de Kevin Feige, mientras que Sony, con Pascal como cara visible, financiaría, distribuiría y se quedaría con las ganancias de las películas individuales. Un acuerdo que parecía positivo para todas las partes, hasta que todo se agrió. Pero no nos adelantemos. Los primeros anuncios también fueron esperanzadores. Para suceder a Maguire y Garfield, la producción eligió a Tom Holland. Nativo de Gran Bretaña, obtuvo el papel por su talento y su destreza atlética.
Además, tenía 20 años y podía representar al personaje durante sus años de secundaria. Para su interés romántico, MJ eligieron a la por entonces menos conocida Zendaya. La dirección le correspondió a Jon Watts, que venía del cine independiente. Cumplía con todos los requisitos que buscaban los estudios. Era fanático del personaje, tenía Todos son fanáticos. entusiasmo y no tenía tanto nombre como para querer imponerse a la... Se entiende igual que es un superhéroe conocido, o sea, probablemente hay muchas personas que serán fanáticos. Las ideas de las productoras. Antes de protagonizar Spider-Man Homecoming, Holland debutó en Capitán América Civil War. Su aparición fue breve, pero alcanzó para convencer al público de que Marvel había encontrado una nueva y rejuvenecida versión de Spidey. La sociedad entre Marvel y Sony funcionó. En Spider-Man Homecoming, Feige evitó volver a contar el origen del personaje y lo integró de lleno al universo cinematográfico de Marvel mediante su relación con Tony Stark. Con un presupuesto de $175 millones, la película recaudó $880 millones. O sea, siempre estaba en ese monto las recaudaciones de la película. Los fanáticos se rindieron ante la frescura de Holland, confirmando que el personaje podía reinventarse una vez más. Las alegrías continuaron en 2019 con la secuela, Spider-Man Far From Home. La película recaudó $1.132 millones, superó el millón, siendo la primera del personaje en romper la marca el 1.000 millones. de los 1.000 millones. Además, el superhéroe se reencontró con sus colegas en Avengers Infinity War, donde era desintegrado por Thanos, aunque regresa en Avengers Endgame para ayudar a salvar al mundo. Por otra parte, Holland y Zendaya se transformaban en estrellas y conformaron una pareja en la vida real. Parecía que ahora por fin todo brillaba alrededor de Spider-Man, hasta que todo se ensombreció. En agosto de 2019, Disney quiso renegociar el acuerdo con Sony. Hasta ese momento, Marvel recibía un 5% de la taquilla de las películas individuales, pero ahora pretendía participar mucho más activamente en la financiación y quedarse con una parte considerable de las ganancias. Y con las ganancias que generaba, seguramente veía, podemos pelear un poco más para que nos dé algo más, ¿no? Como Sony rechazó la propuesta, Disney anunció que Feige dejaría de producir la saga. Así, durante un tiempo, el trepamuros quedó afuera del UCM y volvía a ser exclusivamente de Sony. Esa ruptura corporativa enfureció a los fanáticos de Spider-Man, que hicieron protestas masivas en redes sociales. También puso en alerta el desarrollo de la tercera entrega, Spider-Man No Way Home. Watts y los guionistas debieron preparar un guión que no involucrara ningún personaje o elemento de Marvel. En cambio, barajaron una premisa apoyada en la cultura de la nostalgia. El Spider-Man de Holland compartiría escenas con las versiones de Maguire y Garfield. El divorcio entre Disney y Sony parecía un hecho, hasta que intervino Holland mismo. Aprovechando su posición, llamó personalmente al CEO de Disney y al de Sony, Tom Rothman, y los convenció de volver a negociar. La iniciativa dio resultado. Luego de un mes de tensiones, se firmó un nuevo acuerdo en el que Disney aportaría el 25% del presupuesto a cambio del 25% de las ganancias. Todos en Hollywood sabían que era una tregua, pero permitió que el equipo pudiera completar la tercera parte. Así, Spider-Man No Way Home se convirtió en un acontecimiento muy buena película, más grande de lo que nadie imaginó. La idea auxiliar de reunir a los tres Spider-Man no solo nunca fue desechada por Marvel, Feige se aseguró de que fuera el principal atractivo. De hecho, también volverían el Duende Verde de Dafoe y otros villanos de las sagas anteriores. Spider-Man No Way Home fue más que un éxito. Recaudó más de 1.952 casi 2.000 millones de dólares. No había escuchado eso. Convirtiéndose en el mayor triunfo de toda la historia del personaje. Hasta quienes nunca habían sido fanáticos enloquecieron con el crossover entre los Spider-Man de Holland, Maguire y Garfield. De hecho, surgieron campañas. Eso fue un éxito. De verdad que fue lo mejor que pudieron haber hecho en esta película, ¿no? Campañas para que los veteranos regresaran en más películas y se concretaran las canceladas Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3. Pero mientras Spider-Man No Way Home se consagraba como fenómeno sociocultural, el cine de superhéroes empezaba a mostrar señales de desgaste. Marvel ya no era un estudio infalible y el entusiasmo del público comenzaba a disminuir. Hasta el propio Holland dijo que no estaba seguro de querer interpretar a Peter durante toda su vida. Spider-Man había alcanzado el punto más alto de su historia, justo cuando el mundo que lo rodeaba empezaba a cambiar. Y mientras tanto, Sony descubrió que ni siquiera sus exitosas películas animadas estaban libres de conflictos.
En paralelo al trabajo junto a Marvel, Sony continuó con otras iniciativas relacionadas con Spider-Man. Produjo la película en solitario de Venom, que dio pie a una trilogía, y otros largometrajes con villanos, pero la prioridad seguía siendo el mismísimo Hombre Araña. Durante el hackeo de 2014 también se había revelado que estaba planeando otra versión del superhéroe, pero mediante un largometraje animado. Para hacerlo realidad, Pascal contrató a Phil Lord y Christopher Miller, dos productores y guionistas que sabían combinar humor, emoción y riesgo creativo. Por eso decidieron centrar la historia en Miles Morales. Adaptarían específicamente el cómic de Spider-Verse, donde interactúa con dos versiones de Peter Parker. La idea implicaba un riesgo enorme. No solo apostaba por un Spider-Man distinto al que el gran público conocía, sino que además rompía con la estética de la animación comercial. A veces también tenés que arriesgarte, ¿no? A ver si puede ser que salga bien, como que puede ser que no salga. Y el resultado superó todas las expectativas. Spider-Man Into the Spider-Verse Tengo que ver esa película. costó $90 millones y recaudó 395 millones. Además, fue aclamada por la crítica y hasta ganó el Oscar a la mejor película animada, un logro inaudito para un film de superhéroes. Miles fue amado por todos y hasta se volvió canon. En Spider-Man No Way Home, Electro le dice al Spidey de Garfield cuando se quita la máscara que pensó que en realidad él era negro y menciona que debe haber un Spider-Man negro por ahí, refiriéndose obviamente a Miles Morales. Después de tantos conflictos... ¿Cuándo van a hacer un live action de Miles Morales? Seguramente en un futuro hay que ver, ¿no? Hasta cuándo sigue lo de la interpretación de Tom Holland. Ojalá que sea por mucho tiempo todavía. En algún momento yo creo que va a haber, En las películas con actores, parecía que Sony finalmente había encontrado una franquicia de Spider-Man libre de problemas, pero la tranquilidad duró poco. Gracias al éxito de Spider-Man Into the Spider-Verse, otra vez a pesar de todos los éxitos, Pascal anunció la secuela. Lord y Miller concibieron una historia enorme y ambiciosa, que sería demasiado para un solo film. Entonces resolvieron dividirlo en dos películas: Spider-Man Across the Spider-Verse, con fecha de estreno en abril de 2022, y Spider-Man Beyond the Spider-Verse, pautada para 2023. El plan era producir ambos largometrajes al mismo tiempo, pero nada salió como estaba acordado. Debido a demoras en terminar el guión y en una animación que avanzaba despacio, el estreno de la primera secuela fue pospuesto hasta junio de 2023. Recién con esa nueva fecha, Lord y Miller aprobaron un guión, los bocetos iniciales y los diseños. A partir de ese momento, el equipo debió trabajar a contrarreloj durante 11 horas diarias los 7 días de la semana. El agotamiento se volvió extremo, al punto que terminaron renunciando más de 100 animadores. Luego de esa carrera contra el tiempo, Spider-Man Across the Spider-Verse llegó a los cines en la fecha correspondiente y resultó un éxito aún mayor, hasta que explotó el escándalo. Pocos días después del estreno, la revista Vulture publicó un artículo con testimonios de varios de los animadores que habían renunciado. Cada uno denunció las terribles condiciones laborales que debió soportar. También señalaron a Lord como el principal responsable. Según ellos, seguía modificando escenas cuando ya estaban prácticamente terminadas, obligando a rehacer secuencias completas y sometiendo al equipo a una presión constante. A su vez, los directores criticaron a Arad y Pascal por no haber impedido los malos tratos. Y por último, revelaron que no había nada animado para Beyond the Spider-Verse y la fecha de estreno de 2024 era una mentira. En medio de la polémica, los medios buscaron la palabra de Lord. Trató de minimizar los ánimos diciendo que se sentía orgulloso por el esfuerzo de su equipo, pero jamás pidió las disculpas que muchos esperaban. Pascal también habló de respeto con frases fulminantes: si la historia no es correcta, tienes que seguir adelante hasta que lo sea. Bienvenidos a hacer una película. Como consecuencia de esas declaraciones, la industria de la animación abrió un debate sobre las condiciones laborales en la animación y en los efectos visuales. Luego de la controversia, la producción de Beyond the Spider-Verse fue sometida a una reestructuración. Lord y Miller reescribieron buena parte de la historia, se modificó la organización del trabajo y Sony postergó el estreno para el 18 de junio de 2027. 3 años más tarde. Algo era seguro: ni el Hombre Araña más innovador había escapado a las dificultades. Y mientras Sony intentaba ordenar el futuro de Miles Morales, la cuarta película con el Spider-Man de Holland empezaba a acumular señales de alarma que recordaban demasiado a las crisis anteriores. Después del éxito de Spider-Man No Way Home, parecía que Sony y Marvel habían encontrado el equilibrio, pero como dijimos, el nuevo acuerdo entre ambos estudios apenas era una tregua que intentaba ocultar un conflicto mucho más profundo. Los estudios tenían una guerra de poder. Planeaban repetir el equipo ganador de las 3 películas anteriores, incluyendo a Watts, pero en Yo creo que ahí, bueno, por lo que se ve, ¿no? Ahí fue que siempre estuvo uno de los problemas, ¿no? Que seguramente siempre va a haber
cosa que uno no se entera, ¿no? Pero el tema de a ver quién es el que tiene más derecho por hacer Spider-Man, entre Marvel, Sony. 2022, el director renunció a la saga. Dijo que sufría de agotamiento extremo debido a la presión que le demandó la tercera entrega, a la que consideraba la definitiva. Además de soportar los protocolos de filmar durante la pandemia, estaba harto de las imposiciones de ambas compañías. La partida de Watts dejó al descubierto otra diferencia de fondo. Holland y Marvel querían continuar la historia donde había terminado No Way Home. Tendría a un Peter anónimo que se mueve a Nueva York y podría unirse a Daredevil. Pero por el contrario, Sony quería seguir apostando al multiverso y soñaba con reunir otra vez a Holland, Maguire y Garfield. A eso se sumaron las... Yo creo que con reunir en esa película ya estaba. Después habría que ver, igual depende mucho, ¿no? Después de cómo hacen el guión y todo eso, ¿no? Pero capaz que por ahí ya quemaba mucho la idea. Demoras provocadas por la huelga de guionistas y actores en 2023. Las tensiones entre los estudios volvieron a aumentar hasta que intervino Feige. A fines de 2024, y con la huelga concluida, contrató a otros guionistas y a un nuevo director, Destin Daniel Cretton, que venía de triunfar en Marvel con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Para el ejecutivo, sabía balancear coreografías de acción y búsquedas emocionales, y podía equilibrar las expectativas de ambos estudios. Poco a poco, la película tomó forma y recibió un nuevo título, Spider-Man Brand New Day. Encauzado el proyecto, Sony y Marvel fijaron una fecha de estreno, 31 de julio de 2026. Y se estrenó esa fecha. Bravo. ¿Será la...? No, las anteriores también. Las primeras siempre se estrenaron en la fecha pactada. Para Feige era indispensable que saliera en la misma época que las más grandes apuestas de su empresa, Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars. Por eso, también el guión debió ser retocado para que el arco argumental de Peter encajara con el de sus colegas en futuras películas. Con todo listo para rodar Spider-Man Brand New Day, quedaba reunir a Holland y Zendaya, lo que resultó otro inconveniente. La pareja se había vuelto un imán para Hollywood. Es más, ambos coincidirían nuevamente en la Odisea. Gracias al peso que ya tenía dentro de la franquicia, el actor solicitó a Sony retrasar la filmación de Brand New Day para poder trabajar con Nolan. Para no perder a su protagonista, Sony reorganizó el calendario para permitir que el actor pudiera filmar ambas producciones. Tras una producción difícil, Spider-Man Brand New Day fue rodada durante el segundo semestre de 2025. A la presión de cumplir con la fecha de estreno, se sumó el secretismo extremo alrededor del film. La producción contrató a Sadie Sink de la serie Stranger Things, pero nunca le especificó para qué papel. La actriz declaró que aceptó participar en la película, firmó el contrato y viajó al set, pero sin haber podido leer una sola línea del guión y sin saber qué papel iba a interpretar. Eso disparó infinidad de teorías entre los fanáticos. La mayoría cree que será una nueva encarnación de Jean Grey de los X-Men, pero el verdadero desafío de Spider-Man Brand New Day no estaba dentro del set. Después de años de dominar la taquilla, las películas de Marvel comenzaron a rendir por debajo de lo esperado y el entusiasmo del público disminuyó. Sí, las últimas están buenas, pero qué difícil también comparar después de todo el éxito que tuvo con Avengers. Las películas de los Vengadores, es difícil no mantener un nivel tan alto. La última película de Spider-Man creo que superó. Superó por poco, ¿no? Pero está entre las mejores películas de Marvel. El desgaste no afectaba solamente al universo cinematográfico de Marvel. Buena parte del cine de superhéroes y de los grandes blockbusters atravesaba una etapa de incertidumbre. Por eso, las nuevas aventuras del Trepamuros terminaron cargando con una responsabilidad enorme. No era simplemente otra película de Spider-Man, también debía demostrar que el personaje seguía siendo capaz de movilizar al público y sostener una franquicia que en un momento parecía invencible. A esta altura surge una pregunta inevitable: ¿por qué Spider-Man siempre tiene que sufrir dentro y fuera de la pantalla? Quizá el problema nunca fue una película en particular, un director o un estudio. Tal vez el conflicto reside en el propio personaje. Entonces conviene remontarse a sus orígenes. Como ya mencionamos, Spider-Man fue creado en 1962 por el guionista Stan Lee y el dibujante Steve Ditko, respetando los lineamientos de Marvel, superhéroes con problemas reales. Spider-Man no era un dios ni un millonario. Se trataba de un adolescente brillante con una vida que nunca dejaba de complicarse. Perdía a seres queridos, tenía problemas económicos,
hijos, fracasaba en el amor y Lo más parecido, ¿no? Sacando lo de superhéroes, la vida en sí, probablemente sea lo más parecido a una persona normal, ¿no? O sea, no por las pérdidas, sino por lo sufrido que es la vida. Quería sacrificar su felicidad para hacer lo correcto. Esa tensión permanente es la esencia del personaje. Y eso funciona perfecto en un cómic porque cada historia termina abriendo un nuevo conflicto. Aparte atrae, ¿no? Eso también. Sin embargo, Hollywood exige franquicias ordenadas y finales satisfactorios. Por el contrario, el Hombre Araña siempre vuelve al punto de partida, siempre pierde algo, siempre debe empezar de nuevo. Spider-Man se consagró como un ícono pop gracias a sagas exitosas, pero la gloria vino contaminada de problemas. Sus hazañas estuvieron repletas de adaptaciones que nunca sucedieron, sagas que jamás terminaron de buena manera y tensiones corporativas. Pero ahora, Spider-Man Brand New Day promete romper con esa constante. Aún así, es mejor ser cauteloso. Si algo nos enseñan más de 50 años de adaptaciones es que Spider-Man nació para vivir en el conflicto y el verdadero enemigo nunca fueron el Duende Verde, Venom o Doctor Octopus. Siempre fue Hollywood. Bueno, Spider-Man siempre sufre, dentro, fuera, en todos lados. Y si estás viendo este video, recordá seguirme para ver más reacciones, curiosidades, bueno, de todo un poco, ¿no?